Cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. Después completamos este temita de Pedro Guerra, que es precioso, pero además que también pone en valor la palabra y la acción de cuidar, ¿no? Y me parece que es interesante desde esa invitación abordar también este tema que venimos desplegando desde la semana pasada con mucho interés y también con mucha necesidad de sumar varias voces para que no perdamos esta oportunidad que nos dan las pibas del Colegio Roque González con esa protesta que está cargada de angustias, de dolores, de situaciones muy complejas, pero también de mucha fuerza, ¿no? Porque se organizaron para romper el silencio, se articularon, se enredaron con otras pibes de otras escuelas y nos enfrentaron a una realidad que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar, ¿no? Desde el reconocimiento de que la ESI no se está cumpliendo, dicho por propios funcionarios del Ministerio de Educación de la provincia, hasta cuestiones tan básicas como la necesidad de recuperar desde la escuela espacios de escucha, de diálogo, de cuidado. Y está en línea el doctor César Jiménez, juez correccional de menores, porque ayer firmó también una resolución que uno puede pensarlo en esos términos, de aportar a los cuidados, ¿no? Doctor Jiménez, muy buenos días, ¿cómo le va? Alicia Rivas lo saluda desde la radio de la universidad. Hola Alicia, ¿cómo va? Muy ¿Cómo bien. estás? Un gusto escucharte. Gracias por atendernos. Bueno, para contarle un poco, la resolución es la respuesta al planteo de la fiscal María Laura Álvarez, que pedía, entre otras cuestiones, imputar delitos a estos niños que están involucrados en lo que venimos contando del Roque González, ¿no? Cuéntenos en principio, ¿qué pidió la fiscal y qué le dijo usted? En principio, estamos en presencia, como dijimos ya, de sujetos no punibles, de niños y niñas de 14 y 15 años, por consiguiente no son atrapados por la legislación penal, por la ley penal de menores, que establece específicamente la edad para imputar un tipo delictivo que es de 16 y 17 años. La fiscal, obviamente con desconocimiento o con algún otro ánimo, lo que le interesa es promover una acción que es penal, requerir una instrucción que es penal, es decir, que puede hacerlo dentro de la edad que mencioné, 16, 17 años, pero no 14, 15 años. No, es decir, aparentemente con un requerimiento o una resolución judicial queremos bajar la edad de inimputabilidad. Sin querer estamos queriendo hacer eso, que es pura y exclusivamente facultad del Poder Legislativo. Lo cierto es que es un requerimiento que no está conforme a derecho, por consiguiente no hice lugar. Ningún tipo de medida dentro de un requerimiento penal puede ser aceptada por este juzgador por el simple hecho que no está dentro de la ley. No es una elaboración que me desperté con ganas de hacerlo, sino simplemente utilizar la ley, y en este caso no solamente la ley 22.278 y 22.803, sino también todo lo convencional y todo lo que son derechos humanos del niño. Doctor, pensaba también esto que usted plantea, ¿por qué lo hace, digamos, no? ¿Y qué implicancias puede tener? Porque la discusión por la baja de la edad de punibilidad siempre aparece, ¿no? Y saca como lo peor de nuestras sociedades en relación a los miedos, los prejuicios, los estereotipos, y también esta fantasía de creer que el sistema penal va a resolver conflictos que necesitan otra complejidad de abordaje, ¿no? Pero esto igual corre en nuestra comunidad, se instala, discute con un montón de imaginarios, ¿no? Sí, totalmente. Es más, está insistiendo con promover la acción. Obviamente nosotros no podemos desconocer el derecho, y más cuando somos profesionales del derecho y encima operadores de justicia. Bueno, lo hace, en mi opinión, con una intención publicitaria, por un lado, hago mal en decirlo, porque yo soy una persona que permanentemente habla con los medios, pero siempre dentro de la ley, y por otro lado, porque no podemos dejar de ver la existencia de estereotipos que debemos, de una u otra manera, sacarnos de encima, para que termine de morir lo viejo y empiecen a hacer lo nuevo, ¿no? O sea, cuando hablamos de estereotipos, hablamos de una plataforma social patriarcal y machista que está instalada.
que está instalada, que sigue instalada y que se intenta defender permanentemente a los efectos de que no caiga. Esta modalidad y este interés de mantener este sistema están en las instituciones, y advierto con preocupación cómo en la mujer también está instalada, ¿no? Es decir, pareciera mentira que el machismo dentro de la mujer lo vemos con mucha contundencia muchas veces. Y esta sobreactuación de lo punitivo también, ¿no? En esta forma. Es una mirada regresiva, represiva y punitiva, pero por encima de esto es una mirada fuera de la ley. Esto quiero que quede claro, porque esto no es una postura antojadiza del que les habla. Mi decisorio judicial está dentro y conforme a la ley 2278, 22803, que por supuesto tiene una vigencia de vieja data, viene de la dictadura militar, pero no es menos cierto que hasta esta legislación establece la existencia de la multidisciplina para resolver los problemas de menores que cometen ilícito penal de 16 y 17 años. Es decir, es un proceso especial, y esto que me gustaría que quede claro, porque tengo 30 años de justicia y hace 23 que soy juez, y pareciera ser que no se instala en la sociedad. No es un proceso de adulto. El proceso de adulto requiere del hecho antecedente, la investigación del juzgado de instrucción, el juicio oral y público, la absolución o la pena, la absolución o la condena. En el proceso de menores es simplemente tiene un objetivo claro, que si bien vamos a tener, cuando hablamos de menores de 6 y 7 años, si bien vamos a tener un proceso penal, el objetivo fundamental es sanar la herida que tiene el cuerpo familiar, sanar la herida el daño que se le causó a la víctima, e intentar reintegrar al menor infractor dentro de la sociedad. Ese es el objetivo y ese es el trabajo que hace el juez de menores. Lo dice alguien que es juez de adulto cuando juzga en juicio oral y público delitos correccionales, y es juez de menores. Tengo doble competencia. Por eso hay que tener claro cuáles son los procedimientos. Son procedimientos diferentes. Esto es determinante para que podamos empezar a pensar en serio que cuando hablamos de niña y adolescente que cometen ilícito penal, 16 y 17 años, también el tratamiento es especial, en donde la multidisciplina, es decir, psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, antropólogos, enriquecen la tarea técnica del juez al punto tal que nos vinculan sus opiniones a través de sus informes. Entonces, muchísimo más, si hablamos de menores no punibles, 14, 15 años. Ahí sinceramente no entra el proceso penal, no le atrapa el proceso penal a esta población juvenil. No es posible, porque entonces nosotros estamos cometiendo un delito, que es el abuso del derecho. Doctor, y en esa experiencia que usted tiene, más de 20 años como juez correccional y de menores, ¿cómo es para un pibe, una piba de 16, 17 años, cuando sí es atrapado por el sistema penal? ¿Qué pasa en esa subjetividad, en ese cuerpo, en esa vida de ese pibe o de esa piba, digamos, ¿no? Bueno, lo tuvimos casos que fueron determinantes. Ustedes se acuerdan de Lucas Vega, ustedes se acuerdan de la chiquita con el Mini Cooper de 15 años que atropelló a una persona y lo mató. Es decir, el trabajo es integral, el trabajo socioeducativo, el trabajo con los demás poderes del Estado. En su momento con la chiquita del Mini Cooper trabajamos con el hogar de día en forma muy eficiente. En su momento con quien tuvo a su cargo el homicidio de Lucas Vega, también trabajamos en forma eficiente y logramos la reintegración de la sociedad. Todos fueron después a la escuela, fueron excelentes alumnos, y también logramos revincularlo con el grupo familiar, porque no es menos cierto que acá también casa y papá y mamá tiene mucho que ver. Pero esto requiere necesariamente, en este caso puntual, de la sexualidad, tenemos que empezar a hablar de la sexualidad con perspectiva de derecho. Y esto es necesario
para esto es necesario el involucramiento de toda la comunidad educativa. Ujú. Yo acabo de sugerir al rector del Instituto Educativo Colegio Roque González que sugiera a través del cuerpo de padres y madres que acompañen a sus hijos durante toda la estudiantina. Ujú. De la misma manera, acabo de sugerir al ministro de Gobierno que colabore en forma pacífica y preventiva en la estudiantina. Ujú. Es decir, son todas medidas que debemos tomar para buscar la seguridad de nuestra población juvenil y para buscar el acompañamiento en su sano crecimiento. Esta es si no, la respuesta también a lo que pedía la fiscal de disponer de policías cuidando, entre comillas, a los alumnos y las alumnas de Roque González en la estudiantina, digamos. No es una respuesta a la fiscal. Está bien. Por eso que quede claro que Ujú. todo requerimiento fiscal, como está mal presentado, no estoy acompañando un requerimiento Ujú. fiscal. Simplemente estoy sugiriendo, a modo de colaboración, que de hecho siempre existió la Fuerza de Seguridad en la estudiantina, pero Ujú. a modo de prevención, esta colaboración pacífica, mencionarla no deja de ser interesante, Ujú. porque me parece que estamos haciendo algo como Ujú. Estado, y no es reprimir, no es punitivismo, sino simplemente cuidar. Ujú. Doctor, y usted estuvo en estos días reunido con varios actores de esta problemática, digamos, ¿no? Cuéntenos un poco cómo ha sido ese recorrido y cómo ha sido ese diálogo también. Bueno, ustedes conocen que yo me presenté al colegio. Primero hablé con el rector del instituto, Ujú. en donde solicité la posibilidad de hablar con el colectivo femenino. Me hizo lugar, estuve con 40 o 50 chicas, en donde me establecieron su reclamo. Después estuve con el ministro de Educación, también con el Consejo de Educación. Estamos trabajando integralmente. Con el ministro de Educación fue muy interesante. Ujú. Porque vamos a buscar en conjunto profundizar la implementación existente con respecto a la ESI. Ujú. La ESI es determinante para poder cambiar la mirada y la conducta de esta población, y no solamente la población juvenil. La ESI es necesaria para el adulto, la ESI es necesaria para las autoridades de los institutos educativos, para los preceptores del instituto educativo y para los docentes. Es necesario para todos y todas. Ujú. Está bueno ese planteo porque también pareciera que en la escuela hay quienes van a impartir, como decían, o inyectar ESI cuando es una oportunidad para que todos empecemos a trabajar temas vinculados con la sexualidad, con las masculinidades, con las feminidades, con los derechos en general, digamos, ¿no? Sí. Cuando hablamos de derecho a educación, incluye el derecho a la educación sexual integral. Ujú. Es decir, esta es una necesidad. Informarnos de esta legislación 2650, que tiene 16 años, Sí. e implementarla de forma profunda es una necesidad. Es más, te diría, Alicia, que tendríamos que repasar un poquito también la ley Micaela. Ujú. Me parece como que sería oportuno. Ujú. Cuando uno habla también de la ley Micaela, ahí uno puede empezar a decir que es toda la legislación vigente que hay en materia de derechos humanos, en materia de prevención de violencias, de protección integral de niños, niñas y adolescentes, todo eso que está en vigencia y hay que cumplirlo, digamos, ¿no? Pero aparte, todos se intentan resguardarse en una supuesta reglamentación, y no es así. Ujú. Todo lo que son derechos humanos son operativos, es de aplicación obligatoria, por consiguiente no necesitan reglamentación. Ujú. Esto hay que tenerlo en cuenta, más y tenerlo en cuenta en los diferentes lugares del Estado,
Por eso, la aplicación va a depender mucho de quién tiene a su cargo un instituto educativo, mucho de quién es el docente, mucho de quién es el preceptor. Esto va a depender exclusivamente también de cómo ampliamos esta mirada y buscamos que la sexualidad de una u otra manera sea un derecho humano, que sea una opción libre y no violenta, y que la sociedad desvincule los viejos estereotipos. Doctor, usted hablaba con nosotros la semana pasada o a principios de esta semana, me parece, de que la EPA no es la ESI. Y eso un poco también, nosotros fuimos como tomando frases que nos ayudan a problematizar y profundizar esta cuestión. Y ayer, charlando con gente del SPEM, sentimos que les cuesta asumir que la EPA no es la ESI. Digamos, ¿no? Lo que pasa es que sí, pero es el mismo marco, que intenta suplantarla con la ESI. La ESI es la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Es amplio. La EPA es una concepción del amor que viene de Dios directamente. Es decir, se puede hasta conciliar, pero no es menos cierto que la ESI es un criterio mucho más amplio, en donde integran diferentes sectores de la sociedad, porque acá tenemos que tener en cuenta que la única forma de que podemos salir adelante es fomentando la igualdad de género, fomentando el respeto a la diversidad sexual, fomentando todos estos nuevos valores que están instalados lastimosamente en una pequeña comunidad que es la femenina. Entonces, todo esto que ya viene de un tiempo a esta parte, como el matrimonio igualitario, bueno, todas estas situaciones necesitamos instalarlo, y ustedes son un nexo necesario para que así sea. Pero obviamente es difícil, es difícil frente a un esquema que estamos acostumbrados de hace muchos siglos, que es el esquema patriarcal y machista, ¿no? Doctor, para finalizar, ¿cómo se sintió tratado por los medios de comunicación? Porque, bueno, cada vez que aparece alguna mirada contenedora en relación a los desbordes que pueda tener el aparato represivo, el aparato punitivo, cada vez que, aparece ahí una voz que se planteen las garantías, a veces los medios no siempre tratan o tratamos bien. Digamos, ¿cómo se sintió tratado usted ahí? Mire, en la provincia yo, la verdad, fui acompañado por casi todos los medios, por no decirlo todo, ¿eh? Sí, la verdad que todos los medios escucharon con interés y también con preocupación. ¿Verdad? Sí, lo escuchó. Bueno, inclusive los medios nacionales, hablé con TN, hablé con Canal 13, salvo hacia el mediodía, pero esto no deja de ser casi cómico, con Chiche Helwood, bueno, la postura del Chiche hasta es humorística. Sí. Así que salvo esta única excepción, muy bien, tratado muy bien, gracias a Dios. Qué bueno eso. Doctor, bueno, muchas gracias, No, un gusto escucharlo. Muchas gracias, hasta luego. Hablábamos con el doctor César Jiménez, juez correccional y de menores, a propósito de esta resolución que firmó ayer, contestando el planteo de el requerimiento de la fiscal María Laura Álvarez, que pedía que se imputen delitos a los niños de 14 y 15 años que estaban involucrados en estos hechos que estamos contando del Roque González de Santa Cruz, y poniendo ahí lo primero, ¿no? El pedido de la fiscal es ilegal. Es ilegal. ¿Puede desconocer la fiscal que ese pedido es ilegal? Y bueno, y ahí todo lo otro que plantea, ¿no? Es un aprovechamiento para disputar visibilidad mediática, es un aprovechamiento de este tema para seguir tensando esta discusión que siempre está latente y presente de ir bajando o ir construyendo consenso para bajar la edad de punibilidad de niños y adolescentes en nuestro país. Bueno, pero podríamos decir, ¿no? Un desconocimiento grosero, peligroso de los límites que le da el Estado de Derecho a las actuaciones del Poder Judicial en este caso.
Pero bueno, la resolución va por esa línea. Dice que no es delito y que hay que trabajar otras cosas para atender estas demandas. 9:52 minutos.